esta linda musiquita, siendo la hora 11:34 minutos, comenzamos este bloque que me encanta y lo espero siempre con mucha emoción los viernes, que es Emi Francia y sus herejes literarias. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Euge, gracias, muchas gracias. Hoy te vas a ir igual de contenta que los otros viernes. Ay, te lo aseguro. Qué bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vinimos con una entrevistada. ¿Está con nosotros Guada o Guadalupe? Como quieran, gracias por invitarme, Emi y Euge. La Guada Escota, que es una compañera amiga que presentó hace muy poco su primer libro. Sí, espero así, que el primero de varios. Yo ya estoy esperando el que sigue. Así que bueno, trajimos ese libro que fue un hallazgo para mí muy, no sé, me reí, lloré, está buenísimo, me gusta el contenido, me gusta cómo está escrito, así que bueno, para charlar un poco con una hereje. Bueno, contarte, Guada, que la columna se llama Herejes Literarias porque la idea es rescatar las historias de aquellas que no reciben premios millonarios ni se publican en las grandes editoriales y que andan por ahí sembrando preguntas y planteando algunas incomodidades, y también son un poco herejes porque hacen música, cine, foto, no sé, muchas changas varias, y bueno, no sé si algo de eso a vos te representa. Bueno, me da orgullo que me invites a esta columna, me pone muy contenta, y también el título de hereje lo recibo como un regalo y agradecida de esa mirada para conmigo. Sí, vengo con otras compas también, tratando de hacer cosas en diferentes lenguajes. A veces salen cosas como escritas, otras veces trabajamos con el cine comunitario, otras veces con las imágenes. Uh-huh. Siempre un poco como en el medio entre las imágenes y las imágenes como imágenes que conocemos y las imágenes como texto. Un poco puedo decir que de diferentes modos o con diferentes personas venimos laburando en eso. Entonces, qué sé yo. Estás en el lugar indicado. Puedo ser un hereje de que no puedo decir bien con profundidad cosas. Estás en el lugar indicadísimo. Bueno, tu libro se llama La Furiosa Alegría, Fragmentos ante la represión en Córdoba. Fue editado por Editorial Los Ríos, y me gusta mucho la definición de que es un puñado de astillas que se amontonan. Porque de hecho es esa la definición perfecta del libro, porque no tiene como una linealidad ensayística ni teórica, no tiene como... Sí, eso, sobre todo no tiene una linealidad, que me parece como lo más hermoso del libro, y va pintando como una, no sé, un pluriverso de paisajes y de rostros y de historias y de voces que me parece que está buenísimo. Y me gustaría arrancar con el inicio del libro, que dice: a mis amigos no los mató la policía, nunca me llevaron detenida y a la cárcel entré militando. A él un tiro lo perforó de la nuca al tórax. Fuerte. ¿Por qué decidiste aclarar ese lugar de enunciación, que me parece, una de las cosas más poderosas que tiene el libro? Me sentí que era importante decir desde dónde estaba hablando y desde dónde estaba acompañando estos movimientos que se daban en Córdoba, en las calles. Siento que estaba bueno que también se entienda esa tensión clase mediera, si se quiere. Sí. Más allá que después uno, en estos tiempos, digamos, nuestra genealogía de clase media no podamos nombrarla así. Me parecía que estaba bueno tensionarlo, porque no es lo mismo entrar y salir de espacios, de contextos de encierro, que no es lo mismo. O sea, tener la posibilidad de entrar y salir de esos bordes
aunque uno esté años militando derechos humanos en la cárcel, poder volver a tu casa y que ahí la cárcel la siga trayendo, pero puedo salir de ahí, me parecía como lo que yo quería empezar diciendo eso, que yo podía. A la cárcel entraba militando, no entré presa. Digo, y sobre todo porque cuando lo arranqué a escribir era un momento histórico en el que la represión estaba en su mayoría dirigida a la criminalización de la pobreza, no de la protesta, que podríamos decir que también está dirigida fuertemente a la protesta, pero cuando yo arranqué a escribir y a acompañar, podía haber algún señalamiento, nos teníamos que cuidar y demás, pero la muerte estaba sobre la pobreza, ¿no? Eso, por eso elegí eso. Y para lo anterior de las astillas, me lo pregunté un montón de veces de por qué no podía escribir algo que fuera un relato, que tuviera, no sé si lo tradicional de comienzo, nudo, desenlace, pero sí que pudiera contar algo más armado con algo, y después terminé como decir, bueno, voy a abrazar ser hija de este tiempo histórico donde estamos en fragmentos y que, bueno, me encantaría hacer un gesto, pero bueno, no puedo hacer el gesto sola. O sea, no lo voy a poder suplir en mi escritura. Tal vez otra persona, bueno, admiro muchísimo a esas personas que tanto en la escritura como en la... o haciendo una peli pueden hacer una cosa maravillosa. Bueno, yo soy de las que no puede hacer eso. Así de contar una historia que empiece, que termine, que tenga la linealidad. Claro. O sea, como que estoy un poco tomada por los fragmentos de la época. No, yo creo que también me parece que, o sea, vos ahí retratás como eso, las luchas antirrepresivas, pero también las luchas por el territorio, contra el ecocidio, digo, una serie de, justamente de piezas que se arman, se mueven, no están siempre en el mismo lugar, no tienen una historia lineal que empieza, que se agranda, se achica, termina. Entonces me parece que eso es lo que está buenísimo del libro, que te sumerge, digamos, en esas dinámicas y nada, rompe. No, yo te decía en algún momento que me parecía como un gesto de colonial también, ¿no? Como desarmar ese relato. Y bueno, todo en el libro me parece eso, el lugar de enunciación, la mirada que hay, no sé, me gusta mucho un fragmento, un texto que es como una mini crónica de una pegatina, desde que salen hasta que... Y eso micro ahí tan potente me pareció muy hermoso. Y nada, también tenía ganas de preguntarte cómo le fuiste escribiendo, porque también entiendo que es un trabajo de largo aliento. Sí, hace como mucho que arranqué a escribirlo. Cuando digo mucho, creo que son más de 10 años. Por ejemplo, empecé a escribir algunas cosas cuando en medios alternativos, por ejemplo, Mucho Pelo Noticias o Diciembre, nosotras cubrimos casos de gatillo fácil y en cárceles. Entonces ahí algo escribía, sobre todo más en términos de crónica, y había algo de siempre escribir un poco lo mismo, que en un momento me empezó a hacer como ruido porque, bueno, más allá de los matices, como la estructura de lo que estábamos contando se repetía. Claro. Que era, bueno, a un pibe muerto por la espalda en alguna circunstancia que podría ser de intento de robo, por ejemplo, o en un control policial, y que la policía había decidido disparar. Eso se repetía, o en contextos de encierro. Y después intenté hacer esto al principio como un documental, que hay como un intento ahí, y me costó bastante. Me costó mucho encontrar una imagen para empezar el documental de la ciudad, porque en esto que es una ciudad
que tal vez sean todas las ciudades, pero es una ciudad con muchas marcas de clase y necesitaba que eso se muestre y no podía. Claro. Y como que dije, bueno, lo voy a escribir entonces. Uh-huh. Y para ese docu, que no lo presenté al final porque no me gustó, como que sentía que no podía contar, escribí algo, empecé a escribir lo de un capitulito que cuenta que yo me estoy moviendo por otra ciudad ahora, que es como un relatito de que estoy yendo de Ciudad Universitaria a la parada de colectivo y paso por otra Córdoba, que yo también habito esos bares, pero bueno, como marco que justo en ese momento donde había dejado de militar y había tenido como un impasse ahí, fue como lo primero que escribí de este libro. Uh-huh. Está bueno, me imaginaba, también tiene algo sentía yo cuando leía algunos pasajes, el calor de la marcha que recién termina o de la asamblea que recién está terminando, como tiene algo de eso también que está muy bueno. Y otra cosa que también me gustó mucho son los pasajes en relación a la vida en la colonia, y a la esclavitud y al extractivismo colonial. También me pareció reinteresante, pero no nos va a dar el tiempo para todo, así que te voy a preguntar cuándo se presenta el libro para poder seguir esta conversación. Bueno, el libro se presenta el viernes que viene, que es 15 de mayo, a las 18 horas, en El Espejo, en la librería El Espejo, ahí en Ledián Funes, en el pasaje Santa Catalina. Les esperamos, van a acompañarnos familiares de Lecordi, familiares de desaparecidos en democracia, la artística de la marcha de la gorra, con alguna mesita, unas series y bueno, eso básicamente. Con de todo. Vamos a hacerle una bienvenida. Perfecto, y ojalá que siga circulando porque me parece que, merece la mayor difusión. Bueno, muchísimas gracias, Guada, por venir hasta acá, hasta la radio y compartir este espacio hoy con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes, Emi, a vos por haberle hecho una lectura tan amorosa. Estoy muy agradecida. También a La Quinta, que es una radio de referencia para todos nosotros. Vamos a seguir viniendo a la radio siempre porque es una radio hecha por compañeros que lo sostienen hace años y con mucho trabajo, dedicación y cosas muy buenas. Así que agradecido siempre a La Quinta. Bueno, además les comento que la tapa del libro, el paratexto, digamos, es precioso. Te dan ganas de leerlo y además como que te genera este calor del que hablaba Emi. Así que tiene joyitas adentro. También viene con postales. Mira, mejor aún, no las había visto, pero escucha, vienen con postales preciosas de Córdoba, de momentos muy importantes, así que muy recomendado. Lo vamos a leer. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Euge. Gracias a la radio por el espacio y nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo viernes, nos encontramos y bueno, gracias a Anaí, Guadalupe. ¿Cómo te dicen? ¿Anaí o Guadalupe? Guadalupe, Anaí casi nadie me dice. Mira vos. Pero me pareció en este gesto de que es mi nombre guaraní, que bueno, un hermoso. Poco de esto que decía. Sí. Eso. Bueno, genial entonces, gracias. Gracias. Ella fue Emi Francia con una hereje literaria hoy en vivo y en directo, así que muchas gracias.